gracias. Bueno, como decía María Elena, nosotras nos conocimos en este programa alimentario que para mí era una sorpresa. Yo en realidad nunca había trabajado en un programa alimentario, pero sí desde el trabajo social uno tiene diferentes perspectivas y acercamientos a las situaciones que le pasan a la gente, a las personas, a los colectivos. Bueno, les agradezco y la verdad que me sorprendió que me pidieran que hablara y me voy a permitir leer algunas cosas porque, bueno, es mi modalidad y cada uno lo hace como desde donde puede. Entonces quería decir que encuentro aportes muy valiosos desde lo teórico que invitan a reflexionar sobre nuestras prácticas cotidianas en la lectura de este libro. Y es así que quiero en algún momento ir compartiendo algunos párrafos que me resultaron muy apropiados para después hacer un comentario, algún comentario de mi perspectiva y desde mi experiencia, porque ellas seguro que lo dicen mejor que yo. Mi experiencia profesional como trabajadora social en distintos ámbitos, en el Estado, en educación y también en desarrollo social, tanto en la ciudad de Buenos Aires como a nivel nacional, y también mi práctica profesional desde el ámbito ecuménico-religioso, que es de donde yo provengo, que tiene también cosas muy interesantes y a veces sorprendentes para algunos. La lectura de cada uno de los capítulos nos trae aportes de tantos y tantas cientistas de distintas disciplinas, épocas y procedencias. Muestran coherencia, investigación y reflexión en profundidad, con un lenguaje ágil y muy comprensivo y llevadero para leer y muy variado también en los aspectos que van tomando. Lo primero que yo me pregunté cuando recibí el libro, estuve en la presentación anterior, algo aprendí, pero tuve que leer, es qué es el ecofeminismo. Es un término nuevo entre tantos que surgen hoy, es una moda, ¿qué cosa es? Y Silvia en el primer capítulo, cuyo título se llama El ecofeminismo como propuesta plural y emancipadora, nos aclara que se trata de un término nuevo para designar un saber antiguo y como tal tiene diferentes momentos históricos, de aportes teóricos de varias disciplinas y perspectivas, y es por eso que ellas hablan y definen diferentes formas de llegar al feminismo, o sea, hablan de ecofeminismos. Y yo quería leer acá un parrafito cortito, que los marqué para hacer más rápido. Dice: en todas partes, personas anónimas y otras reconocidas del mundo académico, político, artístico y comunitario han hecho del ecofeminismo, incluso antes de su conceptualización teórica, un estilo de vida. Y de alguna manera es lo que Silvia nos muestra rescatando a estas mujeres, ¿no? Cómo hicieron un estilo de vida. Y dice que tal vez la mayor virtud de los ecofeminismos, como sostiene Peredo Beltrán, radica en que el diálogo que se establece entre el feminismo y ecología está produciendo una sinergia imprescindible que se propone actuar sobre la realidad agobiante de un capitalismo que en su fase actual potencia y exacerba sistemas muy antiguos de opresión que le son absolutamente funcionales: patriarcado, colonialismo y depredación de la naturaleza. Como ven, desde siempre y tan actual. En este mundo y en nuestra sociedad en la que imperan la violencia y sus distintas maneras de ejercerla, porque también se ejerce la violencia de todas las maneras que podemos mirar, a nivel personal, institucional, desde los estados, desde un individualismo exacerbado, desde la estigmatización y discriminación hacia grupos y personas, hacia migrantes, discapacitados, pueblos originarios. Rescato algunas apreciaciones que hacen, de modo que nos muestran un camino de oposición constructiva, es decir, la posibilidad de que podamos construir a pesar
de una posición constructiva y liberadora desde el conocimiento y desde la experiencia. Presentan el ecofeminismo como paradigma inspirador clave para pensar e implementar un proyecto político basado en la equidad y en la sustentabilidad, con el aporte de propuestas orientadoras de acción para la construcción de un mundo mejor, plural y en clave feminista. Esto me pareció súper importante. Y dice más adelante, y voy a buscar en la página 42, algo que me pareció interesante. Dicen las dos muy fuerte y decididamente: el ecofeminismo vino para quedarse y para poner en valor los cuidados realizados por las mujeres para la reproducción de la vida y desmercantilizar la naturaleza, que son algunos de los imperativos más urgentes de nuestro tiempo para acabar con los flagelos del hambre, la contaminación y la violencia, y en definitiva la supervivencia del planeta. Y voy a hacer mención a algunos aspectos de algunos capítulos en particular, porque el libro es denso y tiene muchas cosas que vale la pena leerlo, les digo. El capítulo 6, que habla de los avances y retrocesos en el tratamiento de la violencia contra las mujeres, trae como marco de referencia, obviamente, la Ley de Protección Integral de la Violencia contra las Mujeres, sancionada en 2009, la Ley 26485. Es una ley que, por alguna de mis especialidades, me toca abordarla mucho, trabajarla mucho. Es una ley de orden público, de manera que tiene carácter imperativo e irrenunciable, pero parece que hay muchos que todavía no se dieron cuenta. Hay jueces que no se dieron cuenta, hay docentes que no se dieron cuenta, hay médicos que no se dieron cuenta, mujeres y varones, no, aquí no hay cuestión de género. Y que todavía siguen aplicando criterios, pensamientos y acciones y sentencias que la verdad sorprenden y a veces hasta dan mucha bronca cuando uno está interviniendo en situaciones de violencia hacia las mujeres y hacia los niños y niñas también. Silvia se refirió, en el capítulo 7 Silvia se refirió rescató a todas estas mujeres, y es interesante leerlo, porque entonces gracias a la recuperación de estas mujeres que nos menciona Silvia, a mí por lo menos, y espero que a ustedes también cuando lo lean, les surgirán otras mujeres que han influido en sus vidas o que conocen hoy, entonces es interesante poder ir rescatando a todas estas anónimas que andan por allí y que nos ayuden y acompañan a reflexionar. A mí me ayudó a recordar a mi mamá, que murió hace hace pocos años, que era una feminista sin saber que era feminista, que cuando yo era docente, era psicóloga, era muchas cosas, y era mi mamá, mi mamá de 4. Pero cuando yo era adolescente, ella tenía un programa de radio para la mujer. Y yo a veces la acompañaba porque era adolescente, entonces me entretenía, era un sábado de la mañana a la radio, era de lo más divertido allá en Bahía Blanca. Y mi mamá nunca habló de la pintura, ella era muy coqueta, pero no hablaba de la moda, hablaba de otras cosas. Yo tengo guardadas esas charlas, porque hablaba de otras cosas. Hablaba de la vida de las mujeres, de los padecimientos de las mujeres. Les estoy hablando, yo voy a cumplir 74 años, le estoy hablando cuando yo era adolescente, hace mucho. Y recuerdo a una persona que ha asistido por situaciones terribles de violencia personal, con su ex marido, con sus hijos que le reclamaban, que le reclaman hasta el día de hoy, que son personas grandes. Y ella cuenta un día se murió la mamá con quien tenía una relación de mamá e hija, así media más o menos, y se queda con el papá. Y dice que ella no sabía quién era el papá, ¿no? Una situación de una violencia interna, familiar tremenda, y lo tuvo que cuidar hasta que se murió ese señor. Y ella no sabía quién era ese señor. Y si no lo hubiera hecho,
como mujer e hija, seguramente le hubieran reclamado que tenía que hacerlo, ¿no? Y entonces ella lo hizo con toda sumisión. Y ahora está aprendiendo a salir de esa sumisión desde lo personal, desde lo institucional, porque va a una de estas iglesias que someten a la gente. Y el otro ejemplo que yo encuentro de esto es cuando nosotros visitábamos los comedores, algunos de los cuales mostraste, y me llamó la atención en Formosa, que íbamos muy temprano a la mañana a visitar los comedores, a compartir, a llevar algunos aspectos de la buena nutrición, de la buena alimentación. Íbamos con Mónica, nuestra querida amiga, que no está hoy con nosotros. Y eran las mujeres las que estaban allá temprano cocinando, preparando, algunas con úlceras en las piernas, con de todo lo que ustedes se pueden imaginar. 2 horas más tarde llegaban los maridos, ellas les cebaban mate y ellos firmaban todas las actas. Y deben seguir haciéndolo, por más de que nosotros tardamos de hablar, pero está tan instalado. Finalmente, alguna reflexión personal. En mi experiencia, pero voy a leer un poco para no acortar si no uno se pone a charlar y se va la noche. De una de las iglesias protestantes históricas en la Argentina, considerada como la más progresista y siempre involucrada en la defensa de los derechos humanos, una de las fundadoras de la PDH, por ejemplo, participando en la CONADEP a través del obispo Carlos Gattinoni, CARES, que les mencioné recién, la Junta Unida de Misiones, que trabaja hace muchísimos años entre las comunidades Juan, tratando hoy de que rescatar sus territorios, acompañando y presionando a jueces y gobernadores para esto. Y otros con liderazgos femeninos muy importantes. Observamos que al interior de las congregaciones hay situaciones de desigualdad o de no reconocimiento de las múltiples acciones desarrolladas por las mujeres. Mencionan alguna de ellas dos a la teóloga católica brasileña Ivone Guevara, y yo mencionaría a tantas otras teólogas latinoamericanas y europeas también, que trabajan desde hace años en relecturas de los textos bíblicos, recuperando vidas y acciones revolucionarias o heroicas de mujeres que a veces ni sus nombres aparecen, y hay que ver en qué clave fueron escritos esos textos y en qué clave podemos leerlos hoy. Ivone Guevara nos desafía a abandonar la imagen patriarcal de Dios como dominador, y yo puse vigilador, cruel y vengativo, porque hay gente que todavía lo maneja de esa manera. Y la división cuerpo-espíritu, centrando su interés en las mujeres pobres y en la defensa de los pueblos originarios. Yo menciono a Elsa Tames, que es una teóloga costarricense que dedicó gran parte de sus escritos a las mujeres y a los excluidos. Ella trabajó mucho sobre la temática de los excluidos, los que están al margen. Y es muy interesante esta lectura también. Y así podríamos seguir con tantos otros aportes de otras mujeres que enriquecen nuestra cultura y nuestro modo de compartir con nuestros prójimos y prójimas. Salirnos de la caridad para pasar a la recuperación de la dignidad de las personas. Jesús, sea como ustedes lo piensen y cada uno lo piense, lo pongan como un histórico, como un profeta, como quien sea, habló y comió y se sentó con los excluidos y los marginales, con mujeres, con extranjeras, con enfermos, con niños, con niñas, y les dio un lugar que en la sociedad no tenían. Y ahí andaba María Magdalena, que esa es otra historia, que la prostituyeron, la hicieron prostituta, que no era. Y que era una lideresa importantísima en ese movimiento liberador. Pero le hicieron prostituta para que no se notara que era mujer y que tenía capacidad y que tenía pensamiento propio. Sin embargo, cristianos en su conjunto y en general han sido y siguen siendo cómplices de gobiernos, políticas públicas y empresas que producen desigualdades manifiestas. En la práctica cotidiana, en mi rol de coordinadora del equipo de asistencia a mujeres sobrevivientes de violencia, recibimos mujeres derivadas de iglesias evangélicas en su mayoría, pero de estas más conservadoras, fundamentalistas. Vienen con mucha angustia porque lo que les pasa en la casa, pero también por mucha angustia por las respuestas que dan cuando ellas hablan con sus líderes en sus iglesias.
Y una de las respuestas es: la blanda respuesta aplaca la ira. Y vienen con una angustia espantosa y es muy difícil compartir con ellas porque uno tiene que darles vuelta a todo lo que ellas pensaron, lo que yo pienso de lo que es el mensaje del Evangelio, permítanmelo decir, y de lo que a ellas les enseñaron. Nada que ver. No es liberador, es sometedor. Y nosotros vivimos en un país que se dice cristiano y que está fundamentado en una cultura cristiano-católica y demás. O sea, no podemos salirnos de eso. Hubo y habrá movimientos, comunidades, líderes cristianos que proponen y trabajan y a veces se exponen en la construcción de un mundo mejor. Y en estos días, para terminar, suceden 2 reuniones internacionales. Una es en Jamaica, la conmemoración del decenio ecuménico de solidaridad de las iglesias con las mujeres, porque a veces pensamos que las iglesias están en otra cosa. Esto fue 88-98. Es una consulta convocada por el Consejo Mundial de Iglesias sobre los logros y desafíos a la hora de construir una comunidad justa de hombres y mujeres. No habla nada de sumisión, ni de evangelizar, ni de la cruz, ni... No. Construir una comunidad justa y la futura orientación para ese trabajo. Y la segunda está sucediendo en estos días en Buenos Aires, previo al G20, pero convocada, es el foro interconfesional de que participan diferentes personas, organizaciones y federaciones de iglesias. Una de las organizaciones participantes es ChristianAid, que es la agencia oficial de ayuda y desarrollo de las iglesias británicas e irlandesas. Se están reconciliando los británicos después de todos los desastres que han hecho en el mundo, digo yo, o algunos británicos. Dice, y ellos hacen una declaración que dice: las múltiples caras de las desigualdades en las sociedades de América Latina y el Caribe siguen siendo un escándalo, y las mujeres son las que sufren de manera desproporcionada. Como organización basada en la fe, ya no podemos aceptar que las profundas y penetrantes desigualdades que enfrentan las sociedades las toleren y acepten como un hecho de la vida. Debemos asegurarnos de que las instituciones religiosas y otras organizaciones no sean cómplices de sistemas estructurales que arruinan la vida de quienes viven en la pobreza. Y entonces volvemos al principio. El ecofeminismo es un saber antiguo que tenemos que recuperarlo, recrearlo y trabajarlo. Y la relectura de este libro que nos presentan seguirá despertando ideas, reflexiones y acciones para participar en la construcción de un mundo mejor desde el lugar de que cada uno y cada una de los que estamos acá nos propongamos participar. Gracias.